tengan su programita abierto para empezar. A ver, como todo, como toda animación, ¿no? Como les hablaba y hablábamos la anterior clase de los principios de la animación. Como toda animación, es como crear un mundo paralelo, ¿no? Eso es lo que hacemos y por ende también tenemos que tener como que una cámara que está grabando qué es lo que ocurre en ese mundo paralelo, ese es el concepto, ¿no? Antes, pues, ese tipo de acciones, paneo, zoom in, zoom out, ese tipo de acciones, pues, no se podían realizar con una sencilla herramienta que va a ser el uso de la cámara, ¿no? Que está acá, sino que tenían que dibujarla, ¿no? Sí, imagínense todo el trabajo que tenían que hacer, pero para eso ha llegado Flash Player y seguidamente Animate, ¿no? Que Animate nos va a ayudar principalmente a hacer nuestras animaciones más sencillas, ¿no? Y ha estado abordando con el paso de los años, antes de que sea Animate, cuando era Flash Player, ha estado abordando el mundo de la animación para páginas web, ¿no? Y eso es bien, bien interesante, que también lo vamos a tratar de llevar y creo que a ustedes les va a servir bastante. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué son las cámaras? Las cámaras van a ser aquellas que nos van a funcionar para realizar diferentes enfoques, tanto de movimiento, de paneos, de zoom in, zoom out, etcétera. El conflicto acá y la diferencia entre las cámaras de Animate y After Effects es que en After Effects se trabaja con las cámaras en las 3 dimensiones, ¿no? Pero en cambio en Animate nos vamos a quedar en las 2 dimensiones. Y tal vez el manejo de la cámara va a ser un poco distinto a After Effects, como también va a ser distinto a Cinema 4D. ¿Por qué menciono Cinema 4D? Porque es un programa de 3 dimensiones que de igual forma contiene cámaras, ¿no? Entonces estas cámaras pues se manejan de diferente forma, de hecho se manejan ya como un objeto invisible, si lo puedo decir así, para animar, ¿no? Y en After Effects es una utilización similar, ¿sí? En After Effects, de la misma forma, se utiliza como un objeto invisible, ¿no? Que no vamos a poder, que lo podemos mover, pero dentro de las 3 dimensiones. En cambio, en Adobe Animate es diferente. Estamos hablando, no tenemos acá 3 dimensiones en Animate, estamos hablando de animación 100% en 2D. Entonces, en ese sentido, es que la cámara se maneja de otra forma, o sea, no la vamos a tener como en programas de 3 dimensiones o en After Effects para poderla mover en las 3 dimensiones, ¿no? Por allá o por atrás, etcétera. Sino que vamos a tener directamente un enfoque, un encuadro de la cámara, que ahorita lo vamos a ver. Vamos a tener directamente ese enfoque y nos vamos a mover alrededor de ese enfoque y sobre nuestra escena, ¿no? Eso es básicamente el principio fundamental de las cámaras en Adobe Animate. Que como les decía, nos van a servir para dar más interés a nuestras animaciones, ¿no? Que si me muevo a la izquierda y tengo que considerar su uso porque a veces que ahorita lo vamos a ver, si me muevo a la izquierda, pues la cámara se mueve a la derecha. Es como un efecto de reflejo, más o menos. Entonces eso tenemos que eh, cambiar, ¿no? Empezar a manejar, de hecho. ¿Sí? Ahora las cámaras también se pueden aplicar de escena en escena, ¿no? La anterior clase habíamos hablado de las escenas y eso es lo que vamos a hacer con las cámaras, ¿no? Las cámaras van a manejarse de escena en escena, ¿no? Podemos incluir más cámaras en las escenas. Otra cosa, a veces nosotros, por ejemplo, a ver, me voy a abrir el ejemplo que estamos manejando la anterior, el que hemos hecho, el del pulpito. Ya, de hecho, este ya tiene 12 escenas. Ya lo habíamos elaborado súper bien.
Y bueno, pues algunos animadores sencillamente lo que hacen es seleccionar toda la escena como tal, que tengan todos los elementos y pues moverlo y agrandarlo, ¿no? Eso es lo que hacemos en- o lo que tal vez intentaríamos hacer para hacer un zoom, ¿no? Para que este encuadre de acá, que ven, que es la pantalla, haga ese zoom, ¿no? Sin embargo, y agregamos una interpolación de movimiento, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando realizo todo ese tipo de operaciones, lo que va a pasar en todas las atribuciones que yo he dado, como lo de deformación de activos, como las partículas, etcétera. Sin embargo, todo eso se va a desconfigurar como los padres e hijos, etcétera, todo eso que ya lo hemos implementado, todo eso se va a desconfigurar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que existen las cámaras, ¿sí? Ahorita vamos a aplicar. Bueno, las cámaras las vamos a encontrar en dos posiciones. La primera va a ser dentro del panel de capas, que este es nuestro panel de capas, en la parte superior. Cuando yo le voy a dar un clic, me va a agregar una cámara. Ahorita vamos a ver cómo funciona la cámara, ¿no? Me agrega una cámara y de la misma forma, si la quiero quitar, pues la puedo eliminar o con este mismo botón, con la cámara seleccionada, una vez que la agregue, la voy a quitar. Después vamos a tener esta otra herramienta que es cámara. A ver, ¿esta para qué sirve? Si ya la tengo acá, ¿no? Vamos a agregar una cámara directamente. Ahí está mi cámara. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, acá se ha agregado una cámara, ¿no? Y acá me ha aparecido una barrita y directamente mi cursor alrededor de la ilustración ha cambiado, ¿no? Y de la misma forma, aquí esta línea azul te está mostrando el encuadre de la cámara. O sea, qué es lo que está capturando en este momento, ¿no? Y directamente cuando yo agrego una cámara, pues los fotogramas se extienden hasta el punto donde hayan fotogramas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que vamos a tener la cámara, ¿sí? La barra de acá nos va a dar dos formas de manejo. La primera va a ser de zoom con una lupita. Entonces, miren, si yo le hago un zoom, ahí está. em, Ahí está, cambia el encuadre, ¿no? Si se dan cuenta. Y no estoy afectando ninguno de los elementos, o sea, no los estoy agrandando. Lo único que está pasando es que hay un diferente tipo de encuadre, ¿no? Lo mismo voy a alejarme. Ahí más o menos, que era donde hemos empezado. Y la que es la de al lado, esta es rotación. Entonces, cuando yo selecciono rotación y doy un clic sostenido, pues lo que va a pasar es tal vez va a empezar a rotarse. Le vamos a dar control Z acá, ¿no? Ahí está. Estamos rotando la imagen. Sí, le voy a dar a control Z. No la quiero rotar, la verdad. Entonces, dependiendo de lo que yo active, tanto sea este o este, voy a realizar una acción determinada, ¿no? Ahora, ahorita vamos a ver cómo podemos animar esto, ¿sí? Entonces, lo mismo va a pasar con los movimientos, porque en esta parte inferior solo vamos a contar con dos formas de transformación que van a ser las del zoom y la de rotar. Para mover, como les decía, aquí le doy un clic sostenido sobre, ¿cómo se llama? Sobre la ilustración. Y si me muevo a la derecha, se están dando cuenta, en cambio la cámara se mueve a la izquierda. Si me muevo a la izquierda, se va a mover hacia la derecha, ¿no? Es como un efecto de espejo, como les comentaba, ¿no? Lo mismo vamos a poder hacer tanto arriba y tanto abajo, ¿no? Ahorita le vamos a agregar una pequeña animación para terminar esto. ¿Sí? Entonces no existe, yo no estoy haciendo ningún tipo de cambio y vuelvo a hacer énfasis en eso. No estoy haciendo cambios en ningún objeto, ningún elemento, ningún vector ni nada, ¿no?
Eso es lo bueno. Entonces, puedo seguir realizando mis animaciones con tranquilidad y enfocando al personaje, si es el caso, subiendo un poco más arriba con ayuda de la cámara. Ahora, ¿qué es lo que nos ha aparecido por acá? Una vez que agregamos una cámara y existe una cámara, pues se va a incrementar este elemento, que es el emparentamiento, lo que habíamos avanzado de padres e hijos. Sin embargo, a cámara se aplica de diferente forma el emparentamiento, ¿no? Y se aplica directamente sobre este, si se dan cuenta, a medida que voy bajando sobre mis elementos, tengo ese elemento añadido, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Es pues fijar a la escena la cámara, ¿no? Perdón, el objeto que voy a emparentar. Luego lo vamos a ver para que lo podamos entender. Y la cámara, lógicamente, no va a tener emparentamiento, ¿no? Puedo, si le doy yo, si le diera acá un clic, podría asociar todas las capas, ¿no? A ver, le podemos dar un clic, le vamos a dar un clic. Cuando asocio yo todas las capas, o sea, las emparento a la cámara, pues esto no va a ser muy útil porque miren que no va a pasar absolutamente nada, ni tampoco voy a mover. Eso es porque todo está fijo a la cámara, ¿no? Y eso es básicamente lo que no quiero, ¿verdad? Y bueno, lo malo es que se me está desordenando una vez. Vamos a volver al principio antes de emparentar, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí. Ahorita lo vamos a usar todo en forma de animación. Lo segundo, por ejemplo, yo he notado tal vez, no sé, que esta piedra eh, la quiero transformar, entonces cambio de herramienta, me vengo al puntero negro, no sé, hago algún tipo de modificación en mi entorno, en mi roca, etcétera, ¿no? Lo transformo. ¿Y cómo vuelvo? Ahora si la selecciono, pues sigo teniendo, o sea, ¿cómo vuelvo a la opción o a la vista de cámara? Porque miren que si yo selecciono la cámara directamente acá y me acerco a mi escena, no pasa nada, ¿no? O sea, ya no aparece la barrita de zoom, ya no aparece la rotación, ya no aparece nada, ¿no? Sencillamente solo se sigue manteniendo el encuadre. Entonces, una forma, para eso justamente es que sirve esta herramienta, ¿no? Para eso es que está aquí. Entonces, para yo poder seguir trabajando con la cámara, tengo que dar un clic y volver a la herramienta de la cámara. Eso es súper sencillo, ¿no? Le doy un clic y recién voy a poder volver a esto de mover la escena a un lado, al otro lado, arriba, abajo, etcétera. Le voy a dar a control Z, ¿no? Otra cosa de las que tenemos que hablar antes de aplicar esto. Las propiedades de la cámara. Sí, como ya les había mencionado sobre esta barra lateral donde vamos a encontrar biblioteca y en la anterior clase hemos activado el panel de escena, ¿no? Siempre vamos a encontrar propiedades tanto de la herramienta, objeto, fotograma y del documento. En las propiedades del documento sabemos que pues podemos seguir editando cuántos fotogramas va a tener o etcétera, 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 ¿verdad? Pero en herramienta, en este caso estamos en cámara, vamos a poder editar algunos ajustes de la cámara y van a ser bien interesantes, ¿sí? Por ejemplo, podemos editar posiciones específicas y eso es bien interesante porque podemos hacer un zoom bien específico, ¿no? En determinadas direcciones. Entonces, sencillamente, si me acerco por acá, entonces puedo mover de forma más específica, ¿no? Y digamos en Y, pues lo voy a subir, de hecho, ahí está, lo vamos a subir y tengo una posición específica. Y bueno, pues, ¿qué tal si me he equivocado? Para eso es que sirve este botoncito, que es restablecer o el reset, ¿no? El reset lo que va a hacer es restablecer la posición de la cámara original, ¿no? Le doy un clic y todo se restablece como tal, ¿sí? Entonces lo mismo voy a tener con el zoom, voy a poder alejarme o acercarme y voy a poder hacer un reset, ¿no?
Si es que está demasiado cerca o si es que tal vez ya me he emocionado con las configuraciones, pues hago un reset, ¿no? Y nos quedamos en el 100%. Por cierto, este valor es totalmente relativo, ¿no? Y va a depender 100% en el momento en el que activemos la cámara, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Pues el 100% siempre va a ser antes de que yo active esta cámara, ya tenía un recuadro, ¿no? Que era la pantalla y sobre eso es que he empezado a trabajar. Entonces eso es lo que va a ser el 100%, ¿no? Lo mismo con girar. En girar pues me acerco, puedo poner o bien una rotación exacta o también podría sencillamente desplazarme a la izquierda o a la derecha, cual sea. Ahora quiero que noten algo en este punto. Si se dan cuenta en la esquina me aparece como que un cuadrado, ¿no? Como que un rectángulo y que yo nunca había creado, ¿verdad? Y eso es porque, de hecho, incluso mejor para mostrarles mejor esto, ¿qué pasa cuando me salgo? Ahí está, cuando me salgo de la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el encuadre ya se sale de los límites de la imagen o de todo el conjunto de animación, porque la cámara de hecho hay que crearla después de haber terminado toda la animación, ¿no? Porque imagínense que agregue elementos por encima, pues ya nos vamos a hacer todo un embrollo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando salgo del encuadre? Pues lo que va a hacer es que la va a complementar o lo va a complementar con un color blanco de forma predeterminada, así que es algo que ustedes tal vez nunca en su vida han agregado y dirán, pero yo no he puesto blanco. No, sencillamente esto es totalmente automático. No es como sabemos que en los videos, pues la transparencia se puede reflejar o en negro o en blanco, ¿no? Sabemos que eso pasa o en After Effects o en Premiere, ¿no? Que siempre vamos a tener a veces algunos desfases como estos y pues el programa de forma automática te lo rellena con un color porque en el video pues no podemos ver transparencias, ¿no? A menos que estén objetos sobre objetos, ahí sí vamos a tener transparencias, ¿no? Entonces eso es lo que pasa cuando nos salimos del encuadre. Lo va a rellenar en el caso de Animate, a diferencia de After Effects, lo rellena con el color blanco, ¿no? En After Effects se rellena con el color negro, aunque se puede cambiar esa atribución. ¿Sí? Ya. Entonces yo le voy a hacer otra vez reset porque me interesa que vuelva a estar a su punto de origen, ¿no? Ahí está. Entonces, con ayuda de estas herramientas, pues tranquilamente podemos hacer un reset, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos los efectos de color debajo de esto, ¿verdad? ¿Qué son los efectos de color? Pues es lo mismo que manejar el canal alfa. No sé si los han manejado en After Effects, que justamente yo estoy llevando ese módulo en After Effects. Cómo manejar los mates, los alfa mates, las luminancias y todo esto por medio del canal alfa, ¿no? ¿Qué es el canal alfa? Pues el canal alfa va a ser aquel que determina la opacidad o la transparencia. Ese es el canal, ¿no? Entonces podemos poner algún tipo de efecto de color, puede ser ninguno, puede ser uno de brillo, puede ser tinta, puede ser avanzado, o como yo les había hablado, el alfa, ¿no? El alfa que pues te lo va a volver, voy a esto ampliar un poco para que podamos verlo, desde un 0% hasta pues un 100%, ¿no? Como les había dicho, ese es el canal alfa, ¿no? El que determina la opacidad o la transparencia. ¿Sí? Entonces, yo le voy a dejar otra vez a ninguno. Hasta aquí. Después vamos a estar hablando en su momento de los filtros. Ya. Entonces, hasta este momento ya hemos visto un panorama, perdón, general sobre lo que es cámara. Ahora lo que nos tocaría sería animar la cámara, ¿no? ¿Cómo podemos animar esta cámara y en nuestra escena? ¿No? Y después vamos a aplicarlo de principio a fin, o sea, vamos a crear otra escena y vamos a aplicar un zoom en toda la animación, o sea, toda una animación planificada, ¿no? Pero como ejemplo demostrativo vamos a hacerlo acá con la animación anterior. Sí, acá de hecho en la animación anterior ya teníamos un punto, ¿no?
hasta este punto más o menos, que es donde siguen nuestras alguitas. Y de hecho acá en este punto voy a hacer yo una transición en mi cámara, ¿no? Porque si se acuerdan, para pasar a la siguiente escena, acá en el avance del pulpito, pues necesitaba hacer como que como les digo, un desplazamiento acá, porque hay como esta parte más o menos está como hueca, ¿no? Como que necesitaríamos y nos vamos a ayudar de la cámara justamente para no tener muchas complicaciones con la animación, ¿no? La forma de animar una cámara, pues, es por medio no de la interpolación de movimiento, sino que más bien por medio de la interpolación clásica. Sí, entonces ya conocemos este tipo de interpolación, así que eso es lo que vamos a realizar, ¿no? Entonces en este punto la cámara está en este encuadre, entonces nos vamos a volver más o menos a ver qué es lo que queremos hacer, ¿no? De hecho acá quiero hacer un traslado, pero antes de eso quisiera yo hacer otro tipo de, tal vez un pequeño paneo con un zoom. Eso es lo que quisiera hacer. Sí, entonces en este fotograma me voy a posicionar a las propiedades de la cámara. Miren, ahora sí, esto también es importante para que no entren en confusión. Ahorita estoy con la cámara seleccionada, si se dan cuenta en el panel de capas, pero me voy a propiedades y donde dice la licenciada, pues está deshabilitado. ¿Qué ha pasado? La herramienta no puedo entrar a las propiedades de herramienta, ¿no? Lo único que ha pasado es pues que ahorita estoy con el puntero negro y como ya les había dicho, el puntero negro pues no es la herramienta de cámara, por ende no nos va a hacer eso, ¿no? No nos va a permitir dejar de hacer eso. Entonces tenemos que seleccionar cámara y recién se va a habilitar nuestra herramienta cámara, ¿no? Para hacer o el zoom o para hacer la rotación, etcétera, o el pequeño paneo, ¿no? Entonces yo voy a empezar más o menos en posición X hacia la izquierda, ahí al borde realmente, para hacer como un pequeño zoom, ¿no? Lo voy a dejar ahí y después me voy a venir tal vez a ver en qué parte de la animación, más o menos por acá, voy a generar un fotograma clave. Ahí está. Antes de eso me voy a generar igual, no, de hecho vamos a generar una interpolación clásica, ¿no? Acá más o menos vamos a darle clic a un fotograma clave antes de que avance y vamos a hacer el respectivo zoom y encuadre, ¿no? Primero voy a determinar que acá la cámara esté más o menos por ahí. Realmente quiero algo bien, ¿cómo se llama? Bien suave, ¿no? Ahí está. Y ahí ya tengo un pequeño zoom, ¿no? Listo. Llego hasta este punto y el pulpito pues ya me va a avanzar, ¿no? Entonces, más o menos vamos a seguirlo a medida que avance, ¿no? Entonces, lo mismo, ya tengo la interpolación clásica creada. Lo único que tengo que hacer pues es crear los fotogramas claves. Esto ya lo sabemos de memoria. Y lo vamos a volver a hacer todo desde cero, así que no se preocupe, para la mejor retención de conocimiento, ¿no? Entonces, en este punto avanza el pulpito y acá más o menos se detiene, ¿no? Entonces vamos a